Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. El ministro Cucalón explicó durante una entrevista que aunque no asista el presidente, el diálogo siempre será positivo para la democracia. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo funciona para el gobierno el diálogo con la Asamblea cuando el presidente no asiste a los llamados del Poder Legislativo? El proceso corresponde en que nosotros no estamos cerrados como gobierno nacional a debatir y discutir con las bancadas legislativas, pero que eso nada tiene que ver o inmiscuirse con las acciones propias que se están ejecutando. Las condiciones para poder convocar al presidente de la República a la Asamblea Nacional están claras en la ley. Y aquí no ha habido claridad por parte de la comisión, que en este caso lo ha convocado, ni siquiera de las intenciones, cuando ya hemos visto que ni siquiera envían preguntas tal y como establece la ley para que quien comparece pueda entender cuál es el sentido del porqué. Y eso no puede implicar que entonces, porque no me fue una comisión, yo no dialogo, porque entonces no existe una voluntad real, sino más bien una posición de capricho. Y que en función de eso nosotros no estamos cerrados, estamos haciendo los acercamientos necesarios. Para yo tendré una reunión con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, para no solo poder establecer esta hoja de ruta, sino poder determinar y definir justamente cómo manejar desde la vía política todos estos elementos. Pero, asambleísta, ¿no tiene acaso las autoridades de elección popular la obligatoriedad de acudir a las comparecencias de la Asamblea Nacional como órgano representante de todos los ciudadanos? Sin duda, pero en el caso del presidente de la República, incluso por dictamen de la Corte Constitucional en un caso anterior, se establece que en el caso del presidente de la República las comparecencias serán solo bajo las posiciones de los juicios políticos. Por eso las demás instituciones o sus representantes se han comparecido y asistido tal y como ha sido establecido, pero la Asamblea Nacional ya intentó esto previamente, por ejemplo en Pandora Papers, ya lo ha hecho en otras ocasiones y se ha explicado que además existen elementos legales que son los que validan este punto. Y allí el gobierno nacional no ha estado cerrado ni a dialogar ni a participar, y mucho menos en casos de investigación poder participar con toda la información necesaria para que la fiscalización sea real y transparente. Ahora, entonces me está diciendo usted que el presidente no estaría incumpliendo con sus funciones por no acudir a la comparecencia. No incumplen sus funciones porque hay elementos legales que justamente caracterizan, en el caso del presidente de la República, la asistencia a estos temas. Ahora, la comisión ocasional que está presidida por la asambleísta Viviana Veloz de UNES, quien pues entregó el pasado 9 de febrero la solicitud de comparecencia al primer mandatario para este día lunes, ella está encargada de la investigación de una supuesta red de corrupción. El llamado a Guillermo Lasso se dio tras la aprobación de todos los miembros de la comisión, pero el presidente pues no está obligado a asistir. Pero según Veloz, pues Lasso debería asistir por obligación moral, dijo la asambleísta. ¿No tiene el gobierno la intención de aclarar estos hechos alrededor del caso Encuentro en una investigación que no sea hecha por el mismo Ejecutivo, sino un poco más, digamos, de forma independiente? Tiene toda la intención y por eso han asistido los diferentes funcionarios que han sido convocados tanto de ministerios como de otras instituciones públicas, pero eso no quiere decir que de la intención pasen al abuso de algo que no permite que la ley pueda ejecutar. Y si fuese el caso, nosotros hemos dado todo el apoyo y respaldo para que quienes asistan puedan responder justamente a las preguntas. Incluso le doy un detalle. La ley establece que en las comparecencias deben ser enviadas preguntas para que la persona cuando llegue sepa el contexto bajo el cual se lo está convocando. Aún así, el día viernes tuvimos, por ejemplo, al canciller y el presidente de las empresas públicas en la comisión. No se les envió consultas y aún así ellos decidieron quedarse a responder las preguntas que tengan, porque ahí es donde está la voluntad de la transparencia. Pero eso no se debe confundir, y ahí sí también quisiera, en el mejor de los sentidos, corregir algo sobre lo que acaba de mencionar. Claro que sí. La investigación no la está realizando el Ejecutivo, la investigación la realiza la Fiscalía General del Estado, justamente como un órgano competente y autónomo de las funciones del Ejecutivo. Por lo tanto, es que desde allá se está llevando y nosotros estamos dando todas las voluntades que se pueda para poder clarificar y aclararle
este presunto a los ecuatorianos. Uh-huh. En medio de esto, en la mañana de hoy, el medio de comunicación digital La Posta presentó un informe policial que vincula al ciudadano Rubén Cherres con la estructura criminal conocida como la mafia albanesa, organización criminal internacional vinculada al narcotráfico, con la presentación de imágenes y grabaciones telefónicas producto de las investigaciones policiales que comprobarían que al menos se dio una reunión entre Cherres e integrantes de esta mafia en la ciudad de Guayaquil. En medio de estas investigaciones periodísticas, parecería que el oficialismo sigue considerando que no es necesaria la respuesta del presidente ante la Asamblea. Como usted dijo, no tiene en este momento la obligatoriedad de asistir, pero sin embargo, hay o no hay una intención de que el presidente aclare esta situación. Yo creo que hay un tema que debemos tener cuidado cuando salen nuevas informaciones sobre presuntos hechos, y voy a explicar por qué. Porque la convocatoria incluso fue hecha por otro tema. Recién lo de la investigación sale el día de hoy, y aún así las autoridades que asistieron respondieron preguntas sobre lo de hoy, lo del fin de semana y las semanas anteriores. Entonces no es un tema de si el presidente es quien aclara o no aclara. Si existe una presunta red, la red necesita de instituciones y funcionarios para que esto pueda darse. Y para ello han acudido nuevamente los principales de las carteras de Estado que han sido convocadas para poder dar la información pertinente e inherente que permita clarificar. Si aquí se quiere generar un elemento desde la moral y la ética, ya señalando a una sola persona como responsable, entonces para eso no hagamos investigación, sino solo señalemos. Tanto así que el día viernes le consultamos a la Fiscal General del Estado si tras las investigaciones que ellos han llevado a cabo existe alguna responsabilidad o han demostrado que existe vinculación del propio presidente en esta red, y ella ha mencionado que hasta el momento no se ha dado y que es muy temprano poder definir ello. Así que yo creo que aquí la Asamblea Nacional debe convertirse en la Fiscalía General del Estado y a su vez en fiscal, juez y parte. Así que hay que tener cuidado cuando la política quiere atravesar responsabilidades que no nos competen. ¿No cree usted, asambleísta, que con esta decisión el presidente está perdiendo, o el gobierno en sí, su último espacio de acción dentro de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene una dinámica propia de la fiscalización. Si en cada proceso de fiscalización los gobiernos, cuales fueran, tuviesen una posición de que de las negativas de asistir o responder pierden sus espacios, entonces tendríamos que evaluar cómo hemos llegado hasta el punto tal donde estamos hoy en democracia. En función de ello, son posiciones válidas, inherentes, definitorias de cada uno de los funcionarios y los gobiernos, y nuevamente, nunca se ha dado la negativa a participar, nunca se ha dicho que no se quiere conversar, al contrario, se ha dado toda la voluntad para que los funcionarios convocados correspondan, pero también dentro del marco de la ley, más allá de las posiciones que puedan tener quienes presiden o manejan una comisión. Se nos bajó un poco el audio, asambleísta. Después del referéndum, no sé si me escucha. ¿Sí me está escuchando, asambleísta? Sí, le escucho. Después del referéndum, regresó el fantasma de la muerte cruzada al Ejecutivo y también a la Asamblea. ¿El oficialismo ha tomado en cuenta nuevamente esta posibilidad? No es nuestra posición. Son algunas personas que han dicho o han mencionado que consideran que el Ejecutivo debería realizar, pero ellos no son ni voceros del gobierno, ni mucho menos pertenecen en el ámbito legislativo a nuestra bancada. Por lo tanto, son posiciones directamente de manera individual. Yo he sido claro y después de las elecciones muy enfático que quienes tienen la muerte cruzada como salida se quedarán en ese sentido con las ganas, porque no es la posición del gobierno. Nosotros sí fuimos electos para llegar a estos espacios y hacer los cambios necesarios. Ahora nos corresponde escuchar la voluntad del pueblo ecuatoriano y el mensaje que nos ha dado y hacer los cambios necesarios para poder justamente llegar a esa voluntad o expectativa que tiene el pueblo. Y en función de eso se darán decisiones. Pero la muerte cruzada, ese no es el camino, porque nosotros no le roímos a los problemas, sino realmente enfrentamos para hacer los cambios necesarios. Sin embargo, asambleísta, el gobierno ha continuado llamando de manera reiterativa desestabilizadores a los opositores de su gestión, incluyendo también a los periodistas que han hecho la investigación y han revelado este tema sobre la supuesta trama de corrupción. ¿Existe un poder que está buscando la desestabilización del país o un gobierno que no ha logrado constituirse después de 2 años de estar en el poder?
Yo creo que hay dos elementos que juegan. Uno, los actores políticos que desde la política buscan que desde la debilidad la única salida que se vea sea el que se retire. Y podemos ver las declaraciones del propio expresidente de la República, Rafael Correa, en eventos o meetings de la Revolución Ciudadana, incluso este fin de semana, que mencionan ellos. Y otro es el elemento de cómo establecer un diálogo político real y sincero. Y ahí va a partir también de que la estabilización política no es solo del gobierno nacional, tiene que ver las voluntades de las partes. Porque si el gobierno tiene la voluntad, da los espacios, las oportunidades, pero el otro lado no se quiere sentar, ahí es donde el debate tiene que venir a cuál es realmente el interés de los políticos hacia las necesidades de los ecuatorianos. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una buena tarde. Juan Fernando Flores, jefe del Bloque de Creo.